Cuando avanzamos un poquito con la temática, lo que vamos a ver ahora es otro método de minimización para las funciones booleanas. Vamos a definir el concepto de minimización. Ya venimos viendo algo similar que llamamos simplificación. Ahora, ¿qué es la minimización y qué la vamos a diferenciar? Vamos a presentar distintos métodos para minimizar las funciones. Ya vimos el método algebraico. La idea de la clase de hoy es entrar el método gráfico y el método tabular. Vamos a ver un nuevo concepto. Que les cuesta a veces un poquito de entender, que es reconocer las condiciones de indiferencia y su uso en la minimización. Y por último, vamos a ver una tabla. Este es un método tabular que en realidad se usa cuando tenemos muchas variables. Pero bueno, lo vamos a adaptar un poquito al método, nuestro método gráfico. Se hace un algoritmo, todo, y resuelve de manera directa. Bien, minimización de funciones de Boole. Es obtener una expresión algebraica de la forma más simple de la forma más simple posible, como suma de productos, con la menor cantidad de términos y la menor cantidad de variables de entrada en cada término. ¿Se entiende? Entonces, minimizar es llegar a la mínima expresión, tanto en términos como en cantidad de variables en cada término. Los métodos que ya hemos visto, el método algebraico, vimos que aplicar las propiedades de los teoremas algebraicamente se dificulta un poco, más porque hay propiedades del álgebra de Boole que no se cumplen en la que estamos acostumbrados en el álgebra ordinario. Entonces, bueno, no son tan transparentes de verlo. Se usa, por ese caso, cuando hay pocas variables de entrada. Consiste en usar las propiedades del álgebra de Boole para simplificar la expresión algebraica y se usa para funciones simples, pocas variables. El método gráfico, que es el que vamos a ver el día de hoy, se lo usa entre 3, 4 o 5 variables de entrada. Pueden usar con 2 para alguna demostración de alguna propiedad que no se acuerda también, sí. ¿Por qué más de 5 no? Pues ya veis con 5, por las adyacencias y demás, el verlo gráficamente se complica un poco. Por eso hasta 5 variables recomendadas. Igual a los fines de la asignatura, más de 5 no vamos a usar. En realidad, el 95% de las veces vamos a usar hasta 4 variables. Vamos a usar 5 para profundizar temas, porque eso nos ayuda a explicar más que nada el contenido. Consiste en usar el mapa de Carnot para encontrar la expresión algebraica mínima. ¿Se acuerdan que ya vimos representación con mapa de Carnot? Con ese mapita vamos a minimizar ahora. Y el método tabular que tiene una ventaja que es independiente de la cantidad de variables de entrada. En realidad el método tabular se lo usa, por ejemplo, en un algoritmo que es de McCloskey, que el algoritmo lo que hace es comparar todas las variables con todo y ver si se las puede ir agrupando y minimizando. Y al final discrimina cuáles son las que valen la función mínima o no. Y consiste en usar tablas para encontrar la función mínima y poder ser usado en lenguaje computacional. Por eso, aparte de un algoritmo, ya es distinto tanto del método gráfico que vemos nosotros. Bien, una expresión algebraica es una forma no única de representación, eso ya lo vimos. Dada una función, la podemos representar de múltiples maneras distintas. Se pueden encontrar muchas expresiones booleanas con la misma función. Por ejemplo, A negado C más A negado B más AB negado C o ABC. Va haciendo propiedades de la álgebra de Boole y llega a que es C o A negado B. La función no mínima es esta y la función mínima representada es esta. Si lo vemos en diagrama circuital, lo que vamos a tener son 2 representaciones distintas. Obviamente, la función no mínima, además de ser más compleja, a la hora del diseño, que necesitamos más pistas y demás, requieren mayores recursos, requieren más cantidad de compuertas para consumir más corriente también, porque cada una tiene que alimentarse y demás. Y si vemos esta función, la función mínima, que esa expresión algebraica se traduce a 3 compuertas
una compuerta A, un negador y una compuerta B. Y si a esto lo haríamos un diseño modular, ya con un solo chip de compuertas alcanzaría para hacer toda esta estructura. Acá sí o sí necesitamos varios chips. Igual esto ya lo vimos un poquito, sería modo repaso. Bien, este sería el método gráfico que vamos a usar de acá en más por la practicidad que tiene. Hay un concepto que las celdas de mapa de Carnot que solo difieren en una variable son adyacentes. Recuerden que las filas y las columnas están ordenadas en código Gray. En código de cambios mínimos, solo cambiaba un bit a la vez. Entonces, entre dos celdas que están una a la par de la otra, solo va a cambiar un bit. Por eso va a ser adyacente. O sea, esta columna es adyacente a esta columna, la columna de 1, 1, 1 es adyacente a la de 1, 0, 0, 1, y con las filas pasa lo mismo. Lo mismo sucede entre la primera y la última fila o entre la primera y la última columna. Por eso, al estar en el código Gray, la ventaja que nos da es que nosotros, si lo doblamos el mapita de Carnot en un cilindro, nos da que todas las celdas que están una al lado de la otra son adyacentes, y la primera con la última también. Indistinto del lugar que lo doblemos al cilindro, adyacente las filas y entre las columnas. Ahora, si nosotros unimos las primera fila con la última fila y la primera columna con la última columna, y generamos una especie de toroide. ¿Estamos? Ese toroide da las adyacencias que tienen todas las filas y las columnas entre sí. ¿Ven? Acá lo que hace es plegar lo horizontal y de lo vertical. Y este es el dibujo que les comentaba. Ven que cada extremo del mapa tiene un puntito negro. Si juntamos todos esos puntitos negros, nos queda la forma del toroide, donde nos da todas las filas que son adyacentes entre sí. ¿Alguna duda con la adyacencia? Bien, este es el procedimiento. Esto es lo que vamos a hacer para encontrar las funciones mínimas. Dada una función f, hay que enlazar todos los unos de f. Se nos puede quedar un 1 sin ser enlazado. Cada celda del lazo tiene que ser adyacente a una o más celdas del lazo. Pero no todas las celdas del grupo tienen que ser adyacentes entre sí. ¿Se entiende? O sea, cada celda del lazo es adyacente con la vecina. Pero en el lazo, no todas las celdas van a ser adyacentes entre sí. Hay una frase que dice que los amigos de mis amigos son mis amigos, que los enemigos de mis amigos son mis enemigos. ¿El amigo de mi amigo es mi amigo? No. Bueno, esa me gusta más. Sí, sí. Esa me gusta más. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, hagamos los amigos de mis amigos son mis amigos. ¿Estamos? Entonces, yo invito a un asado a un amigo y viene con amigos, esos amigos van a ser mis amigos. ¿Entiendes? Entonces, sus amigos no son mis amigos previo al asado. Una vez que han llegado, ya son parte de la amistad. ¿Entiendes? Por eso no todas las celdas de lazo van a estar adyacentes entre sí. Con que compartamos una adyacencia de celdas, ya pasa a ser parte del lazo. Los lazos que vamos a armar, la cantidad de unos del lazo tiene que ser potencia de 2. Es decir, yo puedo tener lazos de un solo uno, que es 2 a la 0. Puedo tener lazos de 2 unos. Puedo tener lazos de 4 unos. Lazos de 8, de 16, de 32. Lo que no puedo tener es un lazo de 6 unos, por ejemplo, o de 5 o de 3, porque no son potencias de 2. Cada lazo tiene que tener el máximo número de unos posibles. Es decir, hay que hacer el lazo lo más grande posible. Yo puedo hacer un lazo de 2, lo voy a hacer. Si yo que tengo la posibilidad de que ese lazo, en lugar de ser de 2, sea de 4, lo vamos a hacer de 4 a ese lazo. Por eso siempre se recomienda iniciar por el lazo lo más grande posible.
Cada uno debe pertenecer al menos a un lazo. ¿Qué significa esto? Que todos los unos deben estar enlazados, sí o sí. No puede haber algún uno dentro del mapa de cada uno que yo tengo una función específica que esté sin enlazar. Y dice al menos porque un uno puede pertenecer a más de un lazo. O sea, lo importante es enlazar todos los unos con los lazos lo más grandes posible y no me importa si ese uno pertenece a varios grupos. Y tiene que haber la cantidad mínima de lazos posibles. Yo tengo que buscar que la mínima cantidad de lazos enlace todos los unos. Para determinar el producto de cada lazo, o el valor que me da cada lazo, dice, si la variable de entrada se complementa en el lazo, no aparece en el producto. Es decir, yo voy a armar el lazo, voy a ver el rótulo de las filas y las columnas, cómo se comportan esas variables de entrada. Si entre esas variables de entrada se complementa el valor, pasa vale en una parte 0 y en otra parte 1, no va a aparecer en el resultado de la función. Si la variable de entrada vale 0 en el lazo, en el producto figura como complementado. Ya sabemos que las que se complementan no aparecen. Las que se mantienen con un valor constante, si vale 1, figura como complementada. Si vale 0, figura como complementada. Si la variable de entrada vale 1, figura como no complementada. Y por último, se suman todos los productos obtenidos. Ahora con un ejemplito, vamos a ver. Método gráfico. Da una función ABC, recuerden que esto no me da un orden para nada, y pone el mapita de Carnot. Mapa de Carnot, nos acordamos, rotura en código de Gray, tenemos ABC, 0 y 1, y acá iba equivalente binario. Y dice que la función tiene 1 en 0, 3, 5, 7. El 0, el 3, el 5 y el 7. Y en todos los otros casos, vale 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar lazos lo más grandes posibles entre celdas adyacentes. Esta celda es adyacente a esta, es adyacente a esta y es adyacente a esta. Pero acá no tengo ningún uno que sea vecino mío. ¿Se entiende? Entonces, esto me va a generar un lazo de un solo grupo. Entonces, yo me paro acá. Esta la pueden hacer con esta, la pueden hacer con esta. ¿Entiendes? No tengo otro lazo. Entonces, hacemos un lazo de dos grupos. ¿Lo ven? Y ahora me queda esta sin enlazar. Hacemos un lazo vertical, ¿correcto? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hice? Enlazamos todos los hilos del mapa, no queda ninguno sin enlazar. Hicimos lazos lo más grandes posibles. ¿Estamos? Y ven que este 1 se enlaza en más de un 1. Ahora, ¿qué es igual a la función? Si esta función hay que ver dentro del lazo cuáles son las variables que no se complementan. Acá siempre A vale 0, siempre B vale 0 y siempre C vale 0. ¿verdad? Entonces, esta función va a ser A negado, B negado, C negado. ¿Lo ven? Tomemos este lazo. Si ustedes ven ahí, A y B siempre valen 1. A vale 1 siempre acá y B vale 1 siempre acá. Y C, acá vale 0 y acá vale 1. ¿Lo ven? ¿Está siguiendo? Entonces, C se complementa. Entonces C desaparece. Entonces esto va a ser, este lazo va a ser AB.
Si consideramos este lazo, C siempre vale 1. ¿Y cuál se complementa? Se complementa en B. B. Y A Ya siempre vale siempre 1. Entonces A va a ser complementar. Entonces, este va a ser igual a A negado, B negado, C negado, o AB o AC. ¿Estamos? Y esa es la función mínima. Esta función ya no se debería poder operar algebraicamente para minimizarla más. Si este resultado se puede, por algún paso, hacer que se desaparezca un término o alguna variable dentro de esos términos, quiere decir que la función no era mínima. O sea, que hicimos mal el método gráfico. ¿Se entiende? El método gráfico ya nos da de entrada la función mínima. Si nosotros vemos, pongamos que lo posicionemos en el lazo este, en 3 y en 7, aquí igual el 1 en 3. AB, C negado. ¿Lo ven? O ABC. Se saca un factor común AB, me queda C o C negado. Este es 1, este es AB. Que es igual a este. Por eso, al ser dos lazos consecutivos adyacentes, sabemos que esa variable se va a desaparecer. ¿Se entendió el método gráfico? ¿Hubo una duda? Bien. Todos los unos enlazados, se arma por lazo cada variable, y este sería el circuito de la función mínima. Bien. Ahora tenemos ese ejemplo. ¿Quién se le anima a pasar? Bien. cero. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de enlazar los lazos lo más grandes posible y a empezar con el lazo más grande. ¿Cuál es el lazo más grande que ven ahí ustedes? ¿De acuerdo? Se recaudó así. Se recaudó así. Tenemos uno de tres, dos de tres. El que no puede hacer de 3. El 3 es potencia de 2. ¿Están de acuerdo con eso? Siempre. ¿Y qué más? Esta es que C y no C, entonces lo va a hacer y no es A. Entonces, agregar. Lo primo esto, que siempre es más C, y siempre es B, y a veces es A y a veces no, entonces A lo descarto. Entonces, C, agregar. Luego, lo tenemos, entonces A y B, y a veces es C y a veces no, entonces es A y B igual. Primero vez que tenemos, esta siempre va a ser 1, es decir, va a ser C, y a veces C, y a veces no es A, y no, y nunca es B. Es decir, que es C, B de A.
¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si tomo el primario y el tercer término? Pero bueno, con un anegado. Sí, puede ser el factor con un anegado y queda de 1. ¿Qué quedaría? Quedaría de agregado. Clase mínima. Algo lo haré. Iba por lo que dijo Irina. Esa de que yo la puedo lograr de una cosa. Sí. Pero estaba en parte equivocada. Sería, digamos, con estas 4. ¿Puedes decir la foto? Entonces se puede decir que tenía que ser la misma columna en la misma fila. Es que te acordás que vos podés agarrar y doblarlo. Sí, o sea, si hubiera visto el lazo de 4, pero pensaba que tenía que ser sí o sí la misma columna. Tiene que ser Pero fila ahora de que para la que amiga el de amigo es un amigo. Debe ser que haciendo esta, porque esta es esta, ahí se puede. Entonces ahí es cuando se Agarró el lazo, no quiero. Sí, tenemos todo lo que estamos hablando. aquí igual es. Y esto es a veces una B y a veces no. Entonces, aunque no tenga en cuenta B, nunca está. Y a veces C y a veces no. Entonces, siempre nunca A. Bien. Claro que no se metía nunca ha negado. Ha negado. Nunca está, o sea, nunca llega a tener una posición de A, siempre cero. Bueno, entonces, ¿qué tenés que buscar? Sería este término y este término y poner ha negado. Perfecto. ¿Se entendió? Entonces, ¿en qué? Esta cera real es adyacente a esta. El cielo a esta y a esta. Lo mismo pasa con esta, no es adyacente a esta, pero sí a esta y a esta. Entonces, este lazo adyacente no son todas las celdas adyacentes entre sí, pero sí comparten adyacencia. ¿Entiendes? Este es adyacente a este. Claro, este adyacente a este y a este. Este a este y a este. Este a este y a este. Este de acá a este y a este. Sí, ya la vi. ¿Entiendes? Bien. Clase 4. Bien. Lazo de 4 y dos lazos de 2. Un lazo de 4 y dos lazos de 2. A negado, o C B negado, o C negado B. Siempre lo tengo que dejar como suma de productos. Están con funciones booleanas básicas. No convierten en variable exclusiva ni nada. Que no así que es más transparente de verdad. Bien. Método gráfico de 4 variables. El procedimiento es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La cantidad de celdas, pero las adyacencias y todo, lo vemos de la misma manera. Entonces, mapita, ya lo conocemos a este porque tiene representación, va en código de Gray. Tiene un 0, 2, 4, 5, 6, 8. Y 11, 12, 13, 14. No sé. Bien. ¿Qué es lo que buscamos? Siempre el lazo lo más grande posible. ¿Vamos? Perfecto. Lazo de 8 de todo esto. Por eso ponía sobre 4. y bueno, eso es lo que queda. Lazo de 2. ¿Estamos?
Ahí quedan todos los unos enlazados, lazos lo más grandes posible. Siempre nosotros tratamos de empezar con los lazos más grandes o más chiquitos. Estamos viendo qué es lo que nos queda. Aquí muere el lazo grande. No A. Ha negado. No A. Este de acá. Nunca, no, a veces B y a veces no es B, entonces el B no aparece. Y a veces C y a veces D, entonces no va a B. C. Entonces, ¿qué sería? Anegado. No, me parece que no es B, el A es el que no aparece. Y No, porque a ver si hay una parte, viste, ahí es aparece. 0, 0, B5, No, es 4. Por eso es 0, 0, y luego 1, 0. Entonces B, B no aparece, B C. es negado. Es 0, 0 y el B es A, el que es el 0 y después 1. Después, a veces es C y a veces es C, siempre va a ser C. Y a veces es D y a veces es D. ¿Lo ves? El de 4, Esa. ¿Lo ves o no? Sí, sí, sí. María, yo. No, es que yo creí que estábamos hablando del otro, de las negadas. ¿Qué? Pero el otro. Ah, pues ya lo hemos puesto. Esta aquí es igual. A no aparece. No sé. B. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entre el lazo lo más grande posible, desaparecen más variables. Acá hay un lazo de 8, me aparece una sola variable. Acá hay un lazo de 4, me aparecen 2. Y este que es el lacito más pequeño, me aparecen 3. Si sería un lacito de uno solo, ahí no se absorbería ninguna variable, ¿se entiende? O sea, a medida que se va juntando con más uno, van desapareciendo más variables. Entonces, este va a ser igual. A negado, el B negado C, el B, C negado D. ¿Se entiende? No se debería poder terminar. Absorber ninguna variable más de bien. Lazo de 8, un lazo de 4, un lazo de 2, y esa es la función mínima que tenemos a representar. Bien, ¿cuál es la función mínima? Tarea para ustedes. No sé.
Sí. Sí. ¿Ya han terminado? Yo- ¿Terminado o qué tengo que hacer? ¿Y esto? Tigres. ¿Listo o no? ¿Qué le da igual? Denegado Denegado. por denegado Sí. más denegado por C más D por C negado por A. Bien, ¿puedes ver más rápido? Ah, sí. A por B por D. Bien. ¿Todo le da igual? Sí. ¿A usted? ¿No le da igual? Dígame qué le da. No importa lo que dice. Me falta poner, ¿no? ¿Cuándo terminó? A ver, denegado, denegado. Denegado, denegado. Tengo CBA. ¿Usted tiene cuántos términos? 5. ¿Cinco? ¿Tú hiciste lo de No sé. Bueno, solo. Denegado, denegado es. Sí. ¿Estamos de acuerdo? C denegado es esto. ¿Usted está de acuerdo ahí? Sí. Ahora, ¿qué otros lazos tiene usted? Y tengo a los 3 menos. ¿Los tres? No, no, tengo el kit acá. Y ese sería A, B, B. Ajá. Sería este. Sí. ¿Y cuál otro? Y después tengo el que está en la posición 15 con el 7. No podía hacer eso. Y ese ya no tendría sentido. Ah, Porque a bueno. ese uno ya le enlazó con él. Ah, Y a este ya le enlazó con él. ah, bueno, entonces hay que quedar más. ¿Entiende? Bien. Usted enlazó esto. Está bien. Esto aquí es igual. ABC. ¿Sí? ABC. Eso tiene usted. ¿Y qué me queda por enlazar? Esto. Y esto aquí es igual. C negado D. O A. ¿Lo ven? Que no son iguales. ¿Y es mínima? La primera, sí. Y la segunda. ¿No? ¿Qué pasa si hacemos esto? Las dos son mínimas. O A, B, D. O aquí igual este lazo. Denegado A y no sé. Es mínima. Menor cantidad de unos posible, todas las variables enlazadas.
¿Lo ven? ¿Qué queremos ver con esto? Que la función mínima obviamente no necesariamente es única. Puede haber más de una función mínima. Mínima, 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 y hay otra mínima también según cómo vamos tomando los casos. ¿Se entiende? Sí. Podríamos tomar así y estos dos así, porque sería otra función mínima. ¿Entiendes? Entonces, acá lo que se ve es que la función mínima no es única. Si es mínima, tiene la menor cantidad de términos posibles y en cada término con mínima cantidad de variables involucradas. ¿Se entiende? Entonces, esos lazos no hay otra manera de tomarlos, porque son los lazos de 4 y lazos los más grandes posibles. Pero ahora podemos tomar este así, así, este así, así, este así y así, o este de así, así, con este lacito en el medio. ¿Lo ven? Bien, observaciones, que ya mínimamente lo digo. Un lazo de una celda origina un término con n variables de entrada. Es decir, yo hago un lacito en el que aparece un solo 1, no desaparece ninguna variable de entrada. O sea, ese término va a tener, ese lazo va a tener tantos términos como variables de entrada tenga la función. Un lazo de dos celdas origina un término con n menos una variable de entrada. Es decir, un lazo con dos enlace de 1 va a hacer que desaparezca una de las variables de entrada. Un lazo de 4 celdas va a hacer que desaparezcan 2. Un lazo de 8 va a hacer que aparezcan 3. ¿Qué pasa si es todo 1 la función? O todos ceros. Todo el uno es nada. ¿Cómo nada? O sea, es como que tengo A negado y A no negado. ¿Qué es? Es una Una constante. Una constante. ¿De cuánto? de uno. ¿De 1? Si es todo 1 o de 0 si es todo 0. Que desaparecen todas las variables. ¿Se entiende? Entonces ya no es una función, es un valor constante de 1 o de 0. Un lazo de 2 a la K celdas origina un término con n menos K variables de entrada. ¿Vale? Por eso, de manera rápida, usted va a hacer un error, es ver que cada lazo tenga la misma cantidad de variables. Este es un lazo de 4, tiene 2 variables. Este es otro lazo de 4, tiene 2 variables. Estos son lazos de 2, tienen 3 variables. Y este es un lazo de 2, tiene 3 variables. Se va a poder ver un lazo de 2 con 3 variables y otro lazo de 2 con 2 variables, que es el error a la hora de escribir la función. Bien. 4 variables, que siguen 5 variables. ¿Recuerdan cuando vimos representación? Teníamos dos maneras de ordenar los mapas de 5 variables. Una era poniendo las filas y las columnas en código Gray. Entonces teníamos todas las adyacencias entre sí y cuando lo plegábamos a ese mapita, lo que hacíamos era ver las adyacencias que se daban. Y la otra es escribir el bit menos significativo y el que sigue en código Gray y después poner el primer mapita 0 adelante y el segundo mapita 1 adelante y para ver las adyacencias se la ve como un espectro. Supongamos que tenemos esa función. Sé que están cansados por el examen. Quieren que avancemos y terminemos antes o quieren descansar un poquito. ¿Quieren descansar si prestamos atención en el actividad? Pero, o sea, yo estoy bien por votar. Recuerdo haber visto este tema. ¿Qué viene que era que más defecto cabecera? ¿Qué parece? Cortito, cortito. Por eso, paremos. Sí, sí, sí. Bien. Dijimos que el mapa de Carnot lo podríamos ordenar de distintas maneras. Una y la más práctica o ordenada, si queremos llamar así, es el código de Gray. Son 3 variables, A, B, C.
lo que tenemos 0, 0, 0. Esto fijaba. Esto estaba Acá. acá. Se falta el 1, 0. 11, acá. 0, vamos. Esto es 3, 0. 0, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Estamos? Que sigue siendo adyacente con esta adyacente con esta adyacente con esta, ¿lo ven? Y esta con esta también. Entonces podríamos hacer tranquilamente un lazo, un uno acá, un uno acá, un uno acá y un uno acá. ¿Lo ven? Ya es un poquito más engorroso la asistencia que es lo que sí. Bien. Tienen 1, 2, 6, 9, 10, 11. 2, 6, 9, 10, 11. 13, 14, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 16, 17. 4. Pobrecito, se le quita todavía. No está limpiando. Se cayó limpiando acá. No, pero está. Bien. Lazo lo más grande posible, viendo los adyacentes. ¿Estamos? ¿Cuál es el lazo más grande que se les ocurre? Está el de 8 que va de 0, 1, 0, 1, 1, 0. Este de acá. Sí. ¿Verdad? Estas son adyacentes que está en código Gray, ¿no? Si la acomodaban como espejo, estos uno deberían estar acá. Esta es la zona adyacente. Bien, ¿cuál otro? La de 6, la para esto. Sería esa de 4, otra de 4, por ejemplo, de 9 a ¿Cuál es 14. cuatro? De 9 a 14 y luego de 13 Así. a 10. ¿Sí, así? Sí. La 9 y la 11. 6, 13. 9, 11, 13, 15. ¿Era mejor cuando mayor cantidad de una abarcaba o ¿Cuál es una barra? pero la otra opción abarcaría 4, Y esta. 2? Es un solo lazo. Porque esta cosa se lo pone No, encima. no es así. Claro. Cerrar el grito. Sí, y esas dos están enfrentadas y son adyacentes de sí. Esta. Es adyacente al 15. Esta. 13. ¿Verdad? ¿Cuál es el comentario de cuál? Esta no se podría hacer. Sí o sí, si buscamos los dos mapas, tiene que ser simétrica al eje del mapa. ¿Estamos? O sea, no podrías hacer un lazo de 4 así. Igual si hacen un lazo de 4 así, ustedes van a ver que el comportamiento de las paneles de entrada ya cumple un patrón distinto al que viene con el criterio siempre. Estamos ahí nomás, le va a tratar de error, que desaparecen más variables del que corresponden. Pero si ustedes hacen un lazo así, van a ver que acá se complementan todas las variables. Entonces, desaparecen todas las variables
verticales. ¿Lo ven? Bien, todos los unos enlazados. ¿Qué me pasa? La esquina es uno de 4, un cuadradito, que es del 24, 25, 16, 17. Y luego sería el 17 con el 21. ¿Lo ven? Este enlazo lo más grande posible. ¿A qué igual es? Sería C, B y C da igual, digo B y D da igual, C da igual, sería siempre B y siempre no. Bien. Esta. Sería siempre A y siempre D y siempre no D, no E. ¿Lo ven? Esta. Siempre no C, no B. ¿Lo ven? No sé. Y E. ¿Ven? Y esta. Bueno, siempre, Siempre E, siempre E y no no D. B. E de negativo. Esa es la más fácil. Y después de la integración. Ahí sería siempre no B, porque acá en ambos casos el B vale 0. Sí. Y siempre A. ¿Lo ven? Ya sería del C101, que esa Ah, ahí columna. está. Estaba mirando al lado, no sé por qué. Entonces, ese. Que digo, de negado. Está negado. 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 ¿Lo ven? Lo ven que las adjacencias es un poquito más complicado de verlas. Por eso es recomendable dar 5 variables el método gráfico. Ya saben que no importa el orden que se ponga acá, porque esto lo que me explica es cuáles valores dependientes y cuáles independientes. Siempre hay el mismo significativo. Bien, ahí están los bracitos. Y esta es la función mínima que debería coincidir con la que llamamos nosotros. Acá, ¿qué es lo que cambia? La función es la misma, pero cambia el orden de la tabla. ¿Estamos? La distribución de unos y ceros sería otra. Pero la función a la que lleguemos tiene que ser la misma. Igual recuerden que en este caso va a coincidir que hay otra función mínima, pero que la función mínima no es única. O sea, se lo podría armar una distribución distinta, pero sabiendo que la función mínima no es única. ¿Estamos? Ahora, la adyacencia de esta se da con la adyacencia de esta. Esta se da con esta porque acá es lo que decía Juan, que saca y se solapa uno arriba del otro. Pero esto ya no es código de código. Bien. Ah, eso ya era. No, esto era 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. O sea, arma este mapita con el código de Gray, arma este mapita con otro código de Gray de dos variables, y el bin más significativo de acá es el código 0, y el bin más significativo de acá es el código 1. Bien. Entonces sería como que en vez de cerrar el libro así, haces así, y lo puedes así. Así, así. Pero bueno, a ver cómo es mejor las adyacencias. Bien, condiciones de indiferencia. Ese se necesita te cuesta un poco entender el motivo, la razón de ser. Pero básicamente son casos imposibles. Son temas, son comportamientos observables de entrada que no se lo está viendo. Entonces yo sé que como es imposible que se dé ese valor, que las paredes de entrada se comporten físicamente de esa manera, no me importa qué valor va a tener la salida.
porque nunca se va a dar esa entrada. Entonces, ¿qué es lo que dice? Son condiciones imposibles en las combinaciones de las variables de entrada. Son combinaciones no permitidas. Supongamos que tenemos un tanque de agua que tiene dos niveles. ¿Estamos? Y por acá ingresa el agua. Vamos que tenemos agua. Cuando el agua no toca el sensor, la variable vale 0. Y cuando toque el sensor vale 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué valores puede tener mi variable de entrada? A y B. 0, 0, que nunca está vacío. ¿Qué más? 1, 0. 1, 0. Que A tiene agua, el B no tiene agua. ¿Qué más? Sería 1. 1, 1. ¿Estamos? 0, 1 es imposible. ¿Lo ven? Físicamente esto no se va a dar nunca. No puede marcar A o B, salvo obviamente que se rompa el sensor. Pero no vamos a los fines de acá vamos al principio de que el sensor no se rompe. En la práctica, si quieren censar si el sensor está funcionando o no, hay métodos, pero no vamos a eso. Como son condiciones imposibles, la función puede tomar en ellas indistintamente el valor 1 o 0, según convenga para ganar los lazos al máximo. Y el simbolito es un cerito con una diagonal. Es decir, como yo sé que nunca se va a dar esa condición de entrada, yo voy a analizarla si me conviene enlazarla o no para que desaparezcan más variables en mi función mínima. ¿Se entiende? Por ejemplo, minimizar la función f cuya entrada es un número BCD. Y de tal suerte, que su salida sea 1, siempre que la entrada sea 5, 7 o 8. Entonces, ¿se acuerdan el código BCD? A los dígitos decimales binarios. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 4 variables de entrada. Pero se acuerda que representaba los dígitos de 0 a 9. B, C, D, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, este es el 0, 1. ¿Vamos? ¿Qué pasa con las combinaciones del 10, del 11, del 12, del 13, del 14, del 15, del BCD? No va a leer nunca, no son parte del código. ¿Estamos? Entonces es imposible que vengan estos valores. ¿Lo ven? Yo sé que mis combinaciones de las variables de entrada nunca va a ser el valor 10, nunca va a ser el 11, 12, 13, 14 y 15, porque representa los dígitos del 0 al 9. ¿Qué es lo que me dice? Que la función sea 1 siempre que la entrada sea 5, 7 o 8. Que sea 5, que sea 7 o que sea 8. En todos los otros casos, la función va a valer 0. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me permite la condición de diferencia? Si yo no la consideraría, ¿qué es lo que tendría? Un lazo de 2 y un lazo de unidad variable. ¿Cierto? Este lazo de 2, ¿a qué sería? A, C, D negado. Y este sería A negado, B negado, C negado, D. ¿Ven? Pero al tener indiferencias, yo las puedo usar según mi conveniencia para hacer más grande el lazo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de que este sea un lazo de 2, vamos a hacer que sea un lazo de 4. Yo lo voy a enlazar, así que no va a venir nunca. Y este, en lugar de que sea un lazo de 1, va a ser un lazo de 4.
¿Se entiende? Esa no me sirve de nada para ganar ningún lazo, así que no la toco. No la voy a buscar enlazada. O sea, las indiferencias no tienen que estar todas enlazadas. O sea, a mí no me importa, no puedo no enlazar ninguna indiferencia. Puede ser que necesite enlazarlas a todas. Pero no voy a generar nuevos lazos por las indiferencias. Entonces, este lazo, ¿a qué es igual? El lazo central. Es AC AC. Y el otro, de los 3D sino a nivel B. Entonces, este es igual a nivel B o a C. ¿Vale? Entonces, enlazamos las condiciones que necesitemos. Cuando no es necesario, no hacemos nada. Pero eso no haría que, por ejemplo, mi sistema tenga, o sea, las áreas en más de una vez uno, ¿verdad? O sea, No, porque nunca te abrís producción de entrada. Por eso la usamos. ¿Entendés? Es como el tanque que nos dibujamos. Yo sé que el BCD es un punto 09. ¿Por qué me llegaría el 10? Pues no, son 2 y 3. ¿Entendés? Igual, dado el diseño, si vos querés detectar si hay un código, un error, y es un número que no sea BCD, en este circuito ya lo tratas de esa manera. Puedes decidir que marque un error en caso de que ingrese un código. ¿Entendés? Pero eso va a depender del diseño. En este caso, nosotros nos dice que ingrese un código BCD. No sé que BCD no puede venir del diseño. Por eso hacemos uso en la minimización. En la forma sigma es 5, 7, 8 y las indiferencias se las denota así. Entonces tiene unos 5, 7, 8 y tiene indiferencias en 10, 11, 12, 13, 14, 15. El signo sumatorio más el signo de indiferencia. Esta es la minimización y este sería el circuito. Bien. Vamos a minimizar, se entiende diferencia y ahora vamos a hacer prácticas de todo esto. Algoritmo de minimización. Ya saben que lo que nosotros vamos a ver en realidad es el desenlace del algoritmo. No lo vamos a ver al algoritmo en sí. Pero sí vamos a ver la tabla de cubrimientos, que es la tabla que nos permite determinar si los lazos, si no hay lazos redundantes. Consiste en determinar todos los lazos máximos de unos adyacentes. Estos lazos se llaman implicantes primos. Con los implicantes primos se construye la tabla de cubrimientos que permite identificar los lazos esenciales y los no esenciales. Los lazos esenciales son los lazos que sí o sí tienen que ir en la función. Son los únicos lazos que cubren una determinada cantidad de unos. Y los no esenciales son lazos que pueden ser necesarios o no, o sea, más de un lazo no esencial para cubrir el mismo uno. Tengo que usar un lazo o el otro lazo. La tabla de cubrimiento también permite identificar todas las soluciones de la función mínima a partir de los implicantes primos esenciales y no esenciales. Es decir, nosotros gráficamente necesitamos identificar si la función de la mínima era única o no. Hemos visto que era una función que no era única y que tenía 4 funciones posibles. Con la tabla de cubrimiento nosotros determinamos de un método tabular cuáles son todos esos implicantes primos o esas funciones mínimas. Bien, algoritmo de minimización. Da la función 0, 1, 2, 3, 7 con diferencia en 7, 8, 9, 12, 14 y 15. Claramente.
0, 1, 2, 3, 13 tiene 1. 0, 1. 0, 1, 2, 3. Tiene indiferencias 7, 8, 9, 12. 7, 8, 12, 14. En todos los otros casos, vale. Sí. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos lazos los más grandes posibles. ¿Vamos? Estos dos unos tengo que enlazarlos. Entonces, puedo enlazarlo así y así, aprovechando las indiferencias. ¿Vamos? Voy a cambiar la función esta. He cambiado la pizarra. ¿Cómo sería el lazo de 210? ¿Puede ser más grande? Puede ser el 2, 10, el 0 y el 8. 8. ¿Lo ven? La falta de quinto. ¿Lo ven? Ahora me queda este 1 por enlazar. Vamos a enlazar así. Vamos a enlazar así. ¿Lo ven? Supongamos que no nos demos cuenta y lo enlacemos así y lo enlacemos así. ¿Estamos? ¿A qué igual este lazo cuadrado? Este de acá y este de acá. Sería 9. No sé. El de la esquina Sería 12. y lo ha generado, anegado. Este de acá. Este es más fácil, se ve. Lo aquí. Este de acá. Sería B. 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 Anegado. B. ¿Estamos? Bien. Ya tenemos todas las posibles, los posibles lazos. Que sí son partes de la solución. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar la tabla de descubrimiento. Acá van los unos solamente. Y acá van los lazos. Acá los lazos son CD, CD negado. Le voy a poner nombre, después al final lo vamos a cambiar. Este va a ser el lazo 1, este va a ser igual al lazo 2, este va a ser igual al lazo 3, y este va a ser el lazo 4. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va en el rótulo de todas las columnas? En la primera fila. Van solo los unos que tengan las funciones. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que todos los unos queden enlazados. Yo tengo que corroborar eso. No van las indiferencias. Porque las indiferencias no necesitan enlazar todas las indiferencias. Entonces, acá las indiferencias no van solo los unos. 0, 1, 2, 3. Y acá vamos a tener 10. Es que está bien más. Ah, gracias. Tienes razón. Gracias. El lazo 1, el lazo 2. Y ahora vamos a marcar dónde tiene uno cada lazo. Estamos en el lazo 1. ¿Qué uno tiene? Tiene el 1 en 0, el 1 en 2 y el 1 en 10. ¿Lo ven? Entonces voy a marcar el 0, El 2 y el 10. después en los extremos, el 2 y el 10. El lazo 2, ¿qué uno tiene? 3. El lazo 3,
el lazo 3. Bueno, el lazo 3, 0 y 1. Y el lazo 4, el lazo 4 a 3. a 3. ¿Estamos? ¿Cuál es la primera corroboración que hay que hacer? Todas las columnas, todos los unos, deben estar cubiertos al menos por algún lazo. O sea, sí o sí tengo que tener crucecitas en todas las columnas. Ahora vemos al lazo 0, al 0, al 1 en la celda 0. ¿Qué lazo me cubre? El lazo 1 y el lazo 3. O sea, más de un lazo me cubre ese 1. El lazo 1, la celda 1 en 1. ¿Qué lazo me lo cubre? Solo el lazo 3. ¿Lo ven? Si le hago un barrido vertical, el único lazo que me lo cubre es el lazo 3. ¿Lo ven a eso? Entonces el lazo 3 es un lazo esencial, porque es el único lazo que me cubriría el 1 en 1. Pero a su vez el lazo 3 también me lo cubre a este 0. Lo asocio sí por este 1, pero a su vez gana porque me cubre el 0. ¿Lo ven? Ahora hago el mismo barrido con 2. Con el 1 en la celda 2. El 1 en 2 solo me lo cubre el lazo 1. Entonces el lazo 1 también es un lazo esencial. El lazo 1 me cubre el 0 y el 10. ¿Lo ven? Entonces, y ahora me queda los 1 en 13. Nosotros vemos para el 13, tengo el lazo 2 o el lazo 4. Y ya no son esenciales, estos son no esenciales. Tiene que ir uno o el otro, no los dos. ¿Se entiende? Porque yo tengo que tratar de tener todos los lazos. Entonces, lazos esenciales, el lazo 1 y el lazo 3. Pero acá, ¿qué cubre? El 0, el 1, el 2 y el 10. O sea, el 1 en 0, el 1 en 1, el 2 y el 10. Y me falta cubrir los 1 en 3. Y acá van los lazos no esenciales. El lazo 2 o el lazo 4. Entonces, esta función tiene dos soluciones, dos posibles soluciones mínimas. Tiene que vaya el lazo 1 y el lazo 2, y el lazo 3, y el lazo 2, o que vaya el lazo 1 y el lazo 3 y el lazo 4. ¿Estamos? Pero esto es más que nada nomenclatura. Yo tengo que armar mi función ahora. Yo tengo que armar mi función en base a mis variables de entrada. Entonces, la solución 1 posible, ¿a qué va a ser igual? Al lazo 1. ¿Pero aquí igual el lazo 1? A negado se negado. Y acuérdense que cuando poníamos los lazos se vinculaban con una O. O al lazo 3 es igual a B negado C negado, o al lazo 2 que es igual a C negado. ¿Lo ven? Y la otra posible solución es igual. Lazo 1 y lazo 3 son iguales, como dicho. Son esenciales, tienen que ir sí o sí en todas las posibles soluciones. Pero ahora va a ir O de negado. Entonces ahí tengo las dos posibles soluciones mínimas que tienen la misma cantidad de términos y la mínima cantidad de variables en número de datos. ¿Se entiende cómo hizo el algoritmo para determinar? ¿Cómo hizo la tabla para discriminar en realidad? Sí. Este es otro método de optimización. ¿Verdad? Este no es otro método. Acá lo que estamos es usando la tabla de cubrimiento para verificar que en nuestro método gráfico no hayan lazos de más y hayan quedado todos los unos enlazados. ¿Se entiende? Sí, debe necesitar más acá. Sí, pero en realidad como el mapa es un método gráfico, no debería necesitar verificación. Pero usamos el método gráfico para presentar la tabla de cubrimiento cuando esta tabla es más útil cuando parte del algoritmo de Query-McLaughlin. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de Query-McLaughlin? Se paraba en esta celda y se comparaba con esta y con esta.
Entonces armaba el grupo entre estas dos y el grupo entre estas dos. Después a este grupo lo comparaba con los grupos adyacentes. Era un método que lo iba haciendo a mano en la tabla y llegabas a vinculaciones de lazo. Como yo vinculaba este lazo con este lazo y después los vinculaba en ambos sentidos, había lazos que estaban redundantes. Por eso con la tabla esta yo sacaba todos los lazos redundantes. Y como no tiene una manera gráfica de verlos, con la tabla de descubrimiento yo encontraba los lazos esenciales y los no esenciales y ahí discriminaba. ¿Entiendes? El gráfico, una vez que se lo maneja bien el gráfico, queda como un poco redundante la parte de la tabla, porque verificamos lo que teóricamente debería estar correcto. ¿Se entiende? Vamos a usar nosotros los fines de corroborar las soluciones a la actividad. Bien, recuerden que hemos cambiado la función. Este lacito es un lazo de 2 solamente. Ahí está la solución lazo 1 y lazo 2, y lazo 3 o lazo 4. Recuerden que acá lo que busco es todas las posibles soluciones. Por eso traigo una nueva forma de representar, que es poner el nombre a los lazos. Pero esto no es una función de salida. La función de salida debe estar armada en términos menores de entrada. Bien. Este sería otro ejemplito, un ejemplo 2, que ¿qué es lo que hace? Arma todos los lazos. Y recuerden, ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos en la primera columna, solo cubre el lazo 1. A la segunda columna, solo cubre el lazo 2. Estos dos son lazos esenciales. Pero el lazo 2, a su vez, cubre el 5 también. Entonces ya tengo que seguir viendo el 9. Y el 9 me cubre lo que falta. Entonces, en este caso, la solución sí es mínima. La solución mínima sí es única. No hay más de una solución, ¿entienden? Pero con lazos esenciales quedan cubiertos todos los unos de la entrada. Entonces, no hay lazos no esenciales, la solución mínima es única. Que sería el lazo 1 y el lazo 2 y el lazo 5. Al armar este lazo y este lazo queda redundante. Este lazo quedó más. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando no arrancamos el lazo más grande y partimos, suponemos, si ponemos este 1 acá de entrada, cuando nacemos este, probablemente no nos damos cuenta que este 1 estaba de más. ¿Entienden? Entonces, la solución quedaría acá, con solo con lazos esenciales. Nota. La tabla de descubrimientos solo se implementa con los unos de la función. Yo tengo que garantizar que todos los unos queden cubiertos con a lo sumo un lazo. La diferencia no me importa. Se cubre o no, porque son casos imposibles. La solución de la función mínima debe contener todos los lazos esenciales. O sea, los lazos esenciales sí o sí van a ir. Los lazos son no esenciales cuando cubren el mismo uno de la función booleana que no es cubierto por un lazo esencial. Ya saben, los lazos no esenciales pueden o no ir en la función de salida mínima, pero tengo que garantizar que todos los unos queden cubiertos. Los lazos no esenciales dan origen a las múltiples soluciones de la función mínima. Si no hay lazos no esenciales, la función mínima tiene una única solución, que es el último ejemplo que vimos recién. Son todos lazos esenciales, la solución mínima es única. Los unos de la función booleana pueden ser cubiertos solo con lazos esenciales. La función booleana puede no tener lazos esenciales. Es decir, puede ser que la solución sean todos lazos no esenciales también. Que algunos nos cubran más de un resultado. ¿Hay dudas en la clase de hoy? Sí.